Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimas conversaciones, especialmente entre los apasionados seguidores de las series turcas y, en particular, entre los fans de la inolvidable historia de amor y desamor que nos regalaron Esra y Halil İbrahim. ¿Quién, entre nosotros, no se ha cuestionado alguna vez por qué Esra, interpretada por la talentosísima actriz, parece mantener una cierta distancia con Halil İbrahim, el galán que le dio vida a su amor en la pantalla? A veces da la impresión de que no le presta la atención que muchos de sus seguidores anhelan ver, una atención que quizás refleje la intensa conexión que apreciamos en la serie. La verdad, amigos míos, es que la respuesta a esta interrogante es más compleja de lo que aparenta a simple vista. Les aseguro que hay detalles fascinantes, revelaciones que seguramente los sorprenderán. Para aquellos que aún no estén familiarizados con esta historia, les cuento brevemente. Esra y Halil İbrahim protagonizaron una serie turca que desde su estreno conquistó corazones alrededor del mundo. Sus personajes, en su eterna lucha y pasión, se convirtieron en una pareja que para muchos es simplemente inolvidable. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Una conexión que traspasaba la pantalla y que nos hacía soñar con un amor tan intenso. Pero y aquí es donde la historia toma un giro interesante. Fuera del set de grabación, la dinámica entre ellos parece ser diferente. Hay algo que nos deja perplejos, una especie de misterio que no logramos descifrar del todo. Es como si existiera un secreto, una verdad a medias que se esconde detrás de esa aparente distancia. Así que en el vídeo de hoy, nos dedicaremos a desentrañar ese enigma. Exploraremos las posibles razones detrás de esa aparente falta de atención, esa ignorancia que muchos perciben por parte de Esra hacia Halil İbrahim. Analizaremos diversas perspectivas desde el ámbito profesional hasta el personal, y al final, veremos qué conclusiones podemos extraer. Antes de que sigamos adelante, y si eres nuevo o nueva en este canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Tu apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. ***, empecemos con lo básico. ¿Por qué creemos que Esra podría estar ignorando a Halil İbrahim? ***. La respuesta más simple y quizás la más lógica es que son profesionales. Actores que interpretan personajes y que una vez que se apagan las luces del set, regresan a sus propias vidas, con sus propias responsabilidades y relaciones. Sin embargo, ¿es realmente tan sencillo como eso? No lo creo. La industria del entretenimiento está repleta de ejemplos de relaciones que florecen en el trabajo, romances que surgen entre compañeros de set. Y por otro lado, también vemos casos de actores que mantienen una distancia profesional, una separación clara entre lo que ocurre en la pantalla y sus vidas privadas. Entonces, ¿por qué con Esra y Halil İbrahim parece ser diferente? ***, analizando las posibles razones, un viaje a través de las perspectivas ***. Una de las primeras cosas que debemos considerar es la naturaleza de su relación en la serie. Recordemos que interpretan a una pareja con una conexión muy intensa, llena de emociones a flor de piel. El amor, el odio, la pasión, el dolor, todo se entremezcla en sus personajes. La química entre ellos, como ya mencioné, es innegable. El problema, o quizás el reto, es que a veces esa intensidad que se construye en la pantalla puede ser difícil de separar de la vida real. Imaginen la situación: constantes interpretaciones de escenas románticas, discusiones, miradas llenas de significado, caricias. ¿Cómo no iban a surgir sentimientos encontrados? ¿Cómo evitar que la línea entre la ficción y la realidad se difuminara? Podría ser que, para preservar la profesionalidad y evitar confusiones sentimentales, decidieran mantener una distancia prudente. Esta decisión, lejos de ser una falta de interés, podría ser una muestra de madurez y respeto por sus respectivas carreras y vidas personales. Además, no podemos olvidar que Esra y Halil İbrahim son personas, seres humanos con sus propias personalidades, con sus propias expectativas y formas de ser. Podría ser que simplemente no congeniaran fuera del trabajo. No todos los compañeros de trabajo tienen que ser amigos íntimos. La amistad, la camaradería, la conexión personal, son cosas que surgen de manera espontánea. Y aunque en la pantalla no se enamoren, fuera de ella, sus personalidades podrían ser incompatibles,
podrían tener intereses diferentes o simplemente preferir mantener su espacio personal. Asterisco asterisco la presión mediática y la protección de la privacidad asterisco asterisco. Otro factor a considerar es la presión mediática. Los fans, las revistas, los medios de comunicación, todos desean saberlo todo sobre la vida de las celebridades. Si hay una química tan fuerte en la pantalla, es natural que la gente especule, que haga preguntas, que invente historias. Mantener una distancia prudente puede ser una estrategia para proteger su privacidad, para evitar rumores y chismes que puedan perjudicar sus carreras profesionales. Es una forma de decir, somos actores, hacemos nuestro trabajo, pero nuestra vida personal es otra cosa. Es un límite que establecen para proteger su intimidad y evitar que se invada su espacio personal. En la era de las redes sociales y los medios de comunicación omnipresentes, la privacidad se ha convertido en un bien muy preciado. Los famosos a menudo se ven expuestos a un escrutinio constante a la interpretación de cada gesto, de cada palabra. Por eso es comprensible que opten por mantener una cierta reserva, por proteger su intimidad y evitar que la atención mediática se convierta en una carga. Asterisco asterisco la vida personal, un factor crucial asterisco asterisco. Ahora vamos a un punto más delicado, la vida personal de cada uno. Sly y Halil Ibrahim, como cualquier persona, tienen sus propias relaciones, sus propias parejas. Respetar la vida privada del otro, evitar situaciones comprometedoras y no dar pie a malentendidos podría ser una razón importante para mantener esa distancia. Imaginemos que uno de ellos, o ambos, tienen pareja. Los rumores sobre una posible relación fuera del set, alimentados por la intensa química que se ve en la pantalla, podrían dañar esas relaciones. La fidelidad, el respeto a la pareja son valores fundamentales. Mantener una distancia prudente e evitar gestos que puedan ser malinterpretados, es una forma de proteger esos valores y de evitar situaciones dolorosas. En este sentido, la profesionalidad y el respeto por la vida personal de cada uno se entrelazan. La decisión de mantener una distancia, en este contexto, no sería una muestra de indiferencia, sino una señal de madurez y responsabilidad. Asterisco asterisco el marketing y la generación de expectativas asterisco asterisco. Y no nos olvidemos del famoso marketing. En ocasiones, la industria del entretenimiento utiliza la tensión y el misterio para generar interés en una serie. No estoy afirmando que este sea el caso de Sly y Halil Ibrahim, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo. El hecho de que existan especulaciones sobre la relación entre ellos, el hecho de que los fans se pregunten si hay algo más allá de la pantalla, puede generar más atención hacia la serie y por consiguiente más audiencia. La intriga, el misterio, la duda son elementos que, bien utilizados, pueden resultar muy efectivos para captar la atención del público. Sin embargo, es importante aclarar que en este caso, el marketing no necesariamente implica una estrategia premeditada por parte de los actores. Podría ser simplemente una consecuencia de la intensa química que existe entre ellos y de la curiosidad natural del público. Asterisco asterisco las redes sociales, el reflejo de la realidad, asterisco asterisco. Ahora hablemos de las interacciones en redes sociales. Esta es una pregunta recurrente porque a veces no se siguen, o porque no hay fotos juntos, o mensajes cariñosos. Las redes sociales son el escaparate de la vida moderna, y cada like, cada comentario, cada foto es analizado con lupa. La ausencia de interacciones en redes sociales puede interpretarse de diferentes maneras. Puede ser una señal de falta de interés, o por el contrario, puede ser una señal de que prefieren mantener su relación, sea cual sea, alejada del ojo público. También hay que tener en cuenta que cada persona tiene su propia forma de relacionarse. Algunos son más extrovertidos y les gusta compartir su vida en redes sociales, mientras que otros son más reservados y prefieren mantener un perfil bajo. Sly y Halil Ibrahim podrían simplemente tener personalidades diferentes en este aspecto. En este contexto, la falta de interacciones en redes sociales no necesariamente implica una falta de conexión en la vida real. Puede ser simplemente una cuestión de preferencias personales, de estilo de vida. Asterisco asterisco ¿cuál es la verdad? Un misterio por resolver asterisco asterisco. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la razón principal detrás de esa aparente ignorancia? Sinceramente no lo sabemos con certeza. Solo ellos, Sly y Halil Ibrahim, conocen la verdad. Lo que sí podemos hacer es analizar las diferentes posibilidades, evaluar las diferentes perspectivas y sacar nuestras propias conclusiones.
La verdad es que en este mundo del espectáculo hay muchas variables en juego. La profesionalidad, la privacidad, la presión mediática, las personalidades individuales, las relaciones personales, todo influye. Es un rompecabezas complejo con múltiples piezas que se entrelazan. Conclusiones. Un análisis multifacético ***. En definitiva, creo que la respuesta a la pregunta de por qué Sla podría estar ignorando a Halil Ibrahim es multifacética. Podría ser una combinación N de factores, desde la profesionalidad y la protección de su privacidad, hasta la necesidad de mantener las distancias para evitar malentendidos o proteger sus relaciones personales. O quizás simplemente sean dos personas con formas diferentes de relacionarse, dos personalidades que, fuera del set, prefieren mantener su individualidad. No podemos olvidar que los actores son seres humanos, con emociones, con vidas propias. Y aunque nos enamoren en la pantalla, su realidad es mucho más compleja y, en ocasiones, mucho más reservada de lo que imaginamos. Lo importante es que, independientemente de la situación, ambos son grandes profesionales y nos han regalado personajes inolvidables que nos han hecho soñar y emocionarnos. La magia de su interpretación, la intensidad de sus personajes, permanecerán por siempre en nuestros corazones. ***, tu opinión cuenta, participa, ***. Así que, ¿qué les pareció este análisis? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre la relación entre Sla y Halil Ibrahim? ¿Creen que hay algo más allá de la pantalla? No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao. Y no olviden que si les ha gustado este vídeo y quieren saber más sobre sus parejas favoritas de las series turcas, suscríbanse. Hasta la próxima.